Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Casa del Padre, aquí en el canal de YouTube de la Casa de Dios. Es un placer estar aquí en todo este mes que vamos a estar recibiendo esta enseñanza que sé que va a bendecir mucho a la familia. Como hemos escuchado, estamos en la serie Responsabilidades, asumiendo responsabilidades de hombre, y hoy vamos a asumir una responsabilidad muy importante, todos los héroes de la casa, todos los hombres de la casa, que es asumiendo responsabilidades como padre. Una enseñanza importantísima en estos días, sabiendo lo que significa la paternidad y lo mucho que hoy en día la paternidad está siendo amenazada en la sociedad. La verdad es que vivimos en una generación donde la figura paterna ha sido atacada constantemente. No solamente ha sido atacada, sino que ha sido minimizada, y en momentos difíciles hoy en día, esa figura ha sido reemplazada o ha sido sustituida. Muchos hombres crecieron sin un modelo correcto de un padre en la casa y tienen un desafío muy grande para ellos. El desafío de ser algo que nunca vieron en su niñez, el desafío de dar algo que nunca recibieron, el desafío de ser buenos padres sin haber tenido a uno bueno en casa. ¿Cómo es posible entonces asumir una responsabilidad que nunca vimos en nuestro hogar, en nuestra niñez? Gracias a Dios que Él nos dejó la guía perfecta a través de su palabra, pero no solo a través de todos esos párrafos, sino que a través de su corazón, de su carácter, de la manera en la que nos relacionamos con Él, podemos encontrar nosotros la manera de poder llegar a ser buenos padres. Aún si tuvimos el ejemplo correcto, sigue siendo un desafío para nosotros ser padres buenos, porque aún el niño que tuvo el mejor ejemplo puede llegar a equivocarse y sentir que a lo mejor ser padre no es para él después de todo, pero la verdad es que todos podemos ser buenos padres como lo es nuestro Dios. Ser padre no solamente se trata de engendrar hijos y ya, tenemos una responsabilidad, porque tenemos nosotros como hombres, como padres, el llamado de representar el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial en nuestro hogar. Un hijo puede olvidar muchas cosas, pero difícilmente va a olvidar cómo su padre lo hizo sentir, cómo lo aconsejó y cómo lo guió hacia Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy no es: ¿será que nací para ser padre? ¿Será que...? No. Es simple: ¿estoy siendo el padre que Dios quiere que sea, que mis hijos necesitan? Si la respuesta es no, créeme, para eso estamos aquí, para poder descubrir que sí podemos ser buenos padres. Efesios 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, nos da dos responsabilidades. Nos muestra lo que un padre no debe hacer y lo que un padre sí tiene que hacer. Entonces, un padre tiene la responsabilidad de que a través de la formación él pueda criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la responsabilidad más grande que un padre tiene: criarlo, formarlo. A veces nuestro mayor error es pensar que como padres nuestra única obligación es llevar el dinero a casa, proveer todo lo que nuestros hijos necesitan. Yo creo, no sé si has dicho alguna vez esta frase como padre. Yo tengo 3 años siendo como padre. Nunca he dicho esta frase, pero la he escuchado. La he escuchado en algunos padres cuando me ha tocado ver cómo corrigen a sus hijos cuando estamos a lo mejor en alguna reunión familiar. Y algo que yo escuché es esta frase muy interesante: ¿cómo puedes tú portarte o tratarme así después de que yo te he dado todo? Mi querido hermano, los hijos no se forman a través de darles todo, porque no tiene sentido poder decir: si yo te he dado todo, ¿por qué te comportas así? No es recibir todo lo que forma un hijo, no es consentirlo, darle todo lo que hace que nuestros hijos no se metan en problemas. Proveer y darles todo es importante, pero la formación es la responsabilidad verdadera. Un chico no va a cambiar porque tú le des todo.
El chico va a reaccionar a la vida de acuerdo a cómo tú lo vayas formando. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces Dios ahí pone nuevamente la responsabilidad de formar a nuestros hijos. ¿Cómo? Con sus palabras, Él las pone en nuestro corazón, sobre nuestro corazón, para cubrirlo de toda actitud ajena, de toda actitud desinteresada hacia nuestros hijos y repetírsela a ellos. Estarle constantemente enseñándole en todo. Ahora, esto es una tarea completamente de nosotros para nuestros hijos. No es delegado a la iglesia, no está delegando esta responsabilidad del Señor a otros hermanos, a otros líderes, a los maestros o en la escuela. Él nos dio esa responsabilidad. Él dijo: se las repetirás a tus hijos. Entonces, ¿qué implica que yo repita esto? Implica que yo voy a formar a mis hijos. Les voy a enseñar los principios bíblicos, los voy a corregir con amor, voy a mostrar integridad y voy a aprender a transmitirles esa fe que yo tengo en Dios. Esto es importante para que mis hijos se vayan formando y formando. Uno necesita realmente entender que los hijos, cuando nosotros hablamos de repetir, no es solamente que me voy a sentar con mi hijo y diario voy a tomar media hora del día para repetirle hasta el cansancio frases, textos. Ahora vas y te lo aprendes, vienes y me lo dices de memoria. Sino que dentro de esa palabra repetir implica nuestro comportamiento como padres, porque la información sin acción no sirve. Yo necesito como padre vivir lo que yo le estoy repitiendo a mi hijo. No solo palabras, yo tengo que repetir a mi diario vivir todo lo que yo le enseño, porque nuestros hijos aprenden más observando que por instrucciones. Ellos necesitan observar y créeme que lo observan. Cómo nosotros tratamos a nuestra esposa, a su mamá, cómo reaccionamos ante los problemas, cómo hablamos, cómo oramos y cómo servimos a Dios. A mí siempre me toca el corazón y yo ya espero esta reacción de Emma. Cada vez que yo me siento mal, me siento enfermo o mi esposa se empieza a enfermar, inmediatamente Emma lo que nos recomienda es: papá, ¿y si oramos por mamá? Papá, ¿y si oro por tu pancita? Me dice. Y hay tantas cosas que muchas veces lo que ella dice nos llena de paz, porque ha aprendido ella a reaccionar a lo que nos va pasando. Ella poco a poco está aprendiendo a qué hacer cuando vienen los problemas. Y cuando ella igual se siente mal, ella viene y me dice: papá, ¿me ayudas a orar porque me siento mal? Ora por mi pancita, ora por mi garganta y todo ese tipo de cosas. Y en la manera en la que yo siempre le repito y le digo: mi amor, tengo que ir a la iglesia. Mi amor, hoy no podemos salir a donde quieres porque tengo que ir a la iglesia. Y todo lo que ella me dice a veces es: papá, puedo ir, papá, puedo acompañarte. La he traído, se me ha dormido, pero al menos estoy tratando y creo que estoy logrando que ella vea lo importante y lo bello que es servir a Dios. Ahora, esto es importante, entender que nosotros somos el mensaje directo para nuestros hijos de cómo uno debe servir a Dios y cómo es Dios para con nosotros. Entonces tú te tienes que preguntar: ¿qué es lo que están aprendiendo mis hijos al verme? ¿Será que realmente ellos pueden seguirme a ciegas y llegar hasta Dios? Si la respuesta es no, necesitas realmente replantearte todo y asumir tu responsabilidad para que tus hijos no tengan que no solo admirar a alguien más, sino que decir: yo confío en mi padre, yo puedo hacer todo lo que él ha hecho, seguir sus lecciones, sus enseñanzas, y sé que voy a llegar a conocer a Dios, su fidelidad, y sus manos estarán en mi vida. Ahora, un buen padre, para poder formar, necesita disciplinar con amor. Y la disciplina es algo que no podemos abandonar. La disciplina bíblica no se trata de maltratar,
no se trata de tener ira, no se trata de humillar, realmente es formación. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando nos dice de que instruyamos al niño en su camino, nuevamente te lo digo, no se trata de llenarlo de información. Hay tantos jóvenes que hoy en día están allá afuera, perdidos por completo, y a veces te los encuentras en entrevistas, en redes sociales, y ellos dicen que alguna vez pertenecieron a la iglesia. Algunos incluso dicen: nosotros fuimos hijos de pastor, pero abandonamos la iglesia. Porque conocen la escritura, conocen la información, pero nunca fueron disciplinados. Nunca conocieron la disciplina con el amor. Instruir significa corregir, enseñar las consecuencias y establecer límites. La ausencia de disciplina no significa amor. Yo a veces me he topado, y seguramente tú, con padres que no hacen absolutamente nada cuando sus hijos desde pequeños están cruzando límites que no deben cruzar, cuando están diciendo palabras que no deben decir. Cuando uno ausenta la disciplina en la vida de los chicos, inmediatamente empieza a producir en ellos una actitud que no es correcta delante de Dios. El peor error que podemos pensar es: porque son niños, no se les va a tomar en cuenta. Al contrario, todo eso va formando su futuro, quieras o no. Ellos necesitan aprender desde temprana edad lo importante que es obedecer a Dios y obedecer a los padres. Que ellos entiendan que toda decisión ahora desde niños tiene una repercusión y una consecuencia. De lo contrario, sabrán que en su adolescencia y en su juventud nada tendrá consecuencias, cuando realmente es todo lo contrario. Dios siempre nos disciplina porque precisamente nos ama. Dice Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama lo corrige, lo disciplina. Al hijo que ama, Él lo corrige. Entonces, la corrección del Padre, la corrección de Dios refleja el amor que siente. Yo en ocasiones le he dicho a Emma: ¿sabes qué? A mí me duele cuando tú te portas mal, porque sé lo que significa. Significa que yo voy a hablarte de una manera que no me gusta. Voy a hablarte serio, voy a regañarte, voy a levantar la voz, vas a llorar, voy a tener que agarrar el cinturón, darte. Y a mí no me gusta verte llorar, a mí no me gusta cómo pasan las cosas. Pero siempre le explico, no la dejo ahí con el susto o cosas así. Le digo: mi amor, todo esto es porque te amo. Si yo no te amara, dejaríamos que hagas lo que quieras. Si yo no te amara, dejaríamos que crezcas así. Pero precisamente el Padre tiene que saber que la corrección significa amor. Pero dentro de esta disciplina, de esta corrección, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ser como estos dos tipos de padres. Los padres que son pero muy autoritarios, que llegan a convertirse en algo tan atemorizante para los hijos, donde para ellos todo significa que es un castigo, donde los padres no escuchan, no se sientan a escuchar lo que pasó, versiones, simplemente corrigen, pegan, castigan sin escuchar, y empiezan a generar un temor, un trauma en la vida de los chicos. Pero está el otro tipo de padre, el tipo permisivo, que no corrigen, que ellos justifican todo lo que los hijos hacen y esperan que en algún momento ellos por sí solos entiendan cuáles son los límites de la vida, cuáles son las consecuencias de sus actos, sin que nosotros como padres se lo enseñemos, y forman unos hijos sin dirección, que van descubriendo cada día lo que es correcto y lo que no es. Lo que nosotros necesitamos es ser como nuestro Padre. Entonces, ¿por qué Dios sí puede airarse? Porque Dios es un Padre, es bueno, pero también es justo. Nosotros, como siendo hombres, la Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no caigan en ese extremo que muchas veces nosotros podemos llegar a caer. Dios
no cruza esos extremos. Dios sabe cuánto podemos soportar. La justicia de Dios, y cuando decimos que Dios es justo, un Padre justo, es porque Él siempre da lo justo, vaya. Su justicia nunca se ha basado en yo voy a dar más de lo que Él se merece. Al contrario, Él todas las veces que Él ha permitido, ha actuado en juicio con su pueblo, siempre ha sido lo que su pueblo necesita. No ha sido una corrección que los destruya, no ha sido algo que acabe con todo. Al contrario, una vez que empieza el juicio, aparece el amor de Dios, aparece el perdón de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en ira, muchas veces dejamos que pasen las horas, los días. Dios no. La Biblia dice que Él es lento para la ira. Él dice muchas veces, yo estaré enojado, pero no será para siempre. Por eso nosotros tenemos que ser como nuestro Padre, tener una firmeza, pero también que le acompañe la ternura con nuestros hijos, disciplinarlos y que entiendan que el amor está ahí y que si los disciplinamos y muchas veces nos damos permisos es porque los amamos, y la corrección también con gracia. Todas las veces que Dios ha corregido, siempre la gracia ha levantado a sus hijos, los ha restaurado, los ha devuelto al lugar de honra, porque Dios cuando corrige no humilla, no destruye, sino que nos lleva de vuelta a casa, a una condición donde los hijos son cuidados y son honrados también. Un padre también asume dentro de esas responsabilidades ser un consejero para sus hijos. Creo que esa es la parte donde más podemos luchar nosotros los padres, porque ahorita todo mundo en la adolescencia hay una cantidad de información, pero espectacular, impresionante, de todo lo que pasa. Tú platicas con un chico de 8, 10 años y a veces sabe más de lo que está pasando alrededor del mundo que uno mismo. Y muchas veces logran generar una interacción o una conexión más cercana con nuestros hijos. Entonces muchas veces cuando el padre pasa o sucede que cuando el padre cae en eso de ser permisivo y da igual lo que él haga, no necesito aconsejarlo, o cuando el padre, como decíamos, es demasiado estricto, es muy duro, el hijo no se acerca a pedir consejo, entonces termina encontrando los consejos fuera de él. Esa figura es reemplazada por adolescentes de su edad, por jóvenes de su edad, que le van a decir y que le van a enseñar que tiene que seguir su corazón y que tiene que descubrir todas las cosas que ellos han descubierto fuera de la corrección de sus padres, fuera de esa actitud ajena a ellos. Los hijos necesitan que nosotros les ayudemos a interpretar la vida, a ver todos los cambios que con ella trae a nuestras vidas. Proverbios 4, versículo 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Un padre tiene que aconsejar y tiene que hacerlo sabiendo que tiene experiencia y que está buscando la voluntad de Dios diariamente para no caer en los errores que arruinan a las familias. Sin consejo, muchos jóvenes siempre terminan siendo personas que nosotros no queremos y completamente ajenos también a nosotros. Y necesitamos realmente tomar esa responsabilidad de que nadie debe ser el consejero de nuestros hijos más que nosotros los padres. Un hijo, a veces a mí no me gusta mucho leer publicaciones en Facebook de lo que son los tíos a veces para los chicos. Hay incluso, tampoco estoy diciendo que no me agrade que Emma esté con mi hermana, yo confío mucho en mi hermana, pero el otro extremo, hablo del extremo que está acá, donde las familias saben que los padres, incluso mamás incluidas, no son el ejemplo suficiente para los hijos. Y hay como una cultura, un pensamiento que dice que los tíos incluso, o a veces hasta parientes más lejanos, que ellos son más especiales que los padres.
porque ellos pueden escuchar pláticas que los padres no, porque ellos pueden darle consejos a ellos que los padres no. Eso está totalmente erróneo de lo que debe ser la paternidad y los hijos. Uno no puede tomar el lugar que tú tienes como padre. Ningún amigo del trabajo, ningún pariente cercano, por muy cercano que sea, no puede reemplazarte a ti. Tienes que tomar tu posición y aconsejar, corregir con amor. Muchas veces cuando corregimos a Emma, mi hermana solamente dice, uy, 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 pero sabe perfectamente lo que ella necesita. Del mismo modo que cuando yo tenga a mi sobrino, sabré que aunque él pueda buscarme, yo nunca voy a reemplazar a mi cuñado Stanley, nunca voy a reemplazar lo que es mi hermana para ese pequeño o esa pequeña. Nadie en el mundo puede reemplazar a un padre. Tienes que tomar esa responsabilidad, porque como te dije, un chico siempre va a buscar la voz de su padre, y si no la tiene en casa, tratará de buscarla en otro lado. Pero su anhelo es escuchar lo que no tiene en casa. Su anhelo es ver lo que no ha visto en muchos años en su hogar. Por favor, sé el hombre que ellos necesitan. ¿Te has puesto a pensar por qué no te escuchan? Bueno, a lo mejor es porque tal vez no eres un hombre que mantenga la conversación. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Ese ha sido mi mayor problema. Con mi esposa siempre. Escucho y pum, me meto. Escucho y pum, me meto. Necesitamos escuchar. Tenemos que ser prontos para escuchar. Hijo, ¿qué es lo que pasa? Es que no. Dime qué pasa. Es que no sé. Bueno, pues no me digas nada. Que te vaya como bien parezca y que pase lo que tenga que pasar. No, por favor dime, trata de esperarlo, sé paciente hasta que él se abra. Y cuando él empiece a hablar, no lo cortes. Cuando él empiece a hablar y contarte lo que ha pasado, no lo interrumpas y empieces a decirle lo que no es, lo que debería hacer. No te muestres decepcionado, simplemente escucha, para que una vez que tu hijo calle, tú puedas entonces hablar. Créeme que cuando tú escuchas, el Espíritu Santo también escucha a través de ti. Y Él pone en tu corazón las palabras correctas para dirigir el camino y el destino de tu hijo. A veces los hijos no necesitan un sinfín de palabras. Lo único que quieren es que sus padres los escuchen, es que ellos puedan sentir que le están abriendo el corazón a su propio padre, o un hombre que no los va a despedazar en el momento que ellos abran la boca. Necesitamos escucharlos. Y una vez escuchando, créeme, a veces los hijos cuentan historias terribles. Como decía hace unos domingos atrás cuando me tocó predicar, que yo escuchaba a uno de los hermanos de la iglesia y me decía, ora por mi hijo. Vieras en qué se metió. Historias que los hijos cuentan, que son muy fuertes. Sin embargo, no he conocido aquí en la casa de Dios a un padre que me diga, ojalá mi hijo fuera diferente, ojalá tuviera un hijo mejor. No, eso es lo que me conmueve mucho, porque a pesar de que aquí hay hijos imperfectos, hay padres que aman demasiado a sus hijos y me han dicho, solamente ora por ellos, porque sé que Dios todavía tiene propósitos. Puede que un hijo se abra contigo y te cuente algo que no quieres escuchar. Cuando eso suceda, no lo des por perdido. Ora por ellos. Ora todos los días por ellos. Intercede a favor de ellos. Intercede para que nunca ellos puedan conocer las cosas que te dañaron a ti. Si llegaran a conocerlas, también intercede aún por lo que ellos están haciendo. No te apartes de su vida nunca. Muéstrales que Dios todavía está ahí
a través de ti. De verdad, hay batallas que nosotros los hijos sabemos ya cuando crecemos que las hemos logrado y las hemos vencido porque hubo un Padre que siempre estuvo ahí de rodillas orando por nosotros. Y esto muchas veces los hijos cuando cuentan que hubo alguien que estuvo orando, ¿sabes qué dicen? A veces dicen, gracias a mi abuelo, gracias a mi abuela o gracias a mi mamá, pero rara vez, un hijo dice, yo lo logré porque mi padre oraba por mí. Mi padre se hincaba todos los días, yo lo vi en el cuarto. Tienes que empezar a aparecer en la vida de ellos, que te vean ahí de verdad. Y ahora, si no tuviste ese ejemplo, si tú creciste con una herida, ¿qué ejemplo puedo seguir, Pastor Matt? El ejemplo de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Dios siempre nos va a demostrar su amor. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos imperfectos y todavía no éramos sus hijos. Y aun cuando somos sus hijos y seguimos siendo imperfectos, Él sigue mostrando su amor para con nosotros. Aun cuando le fallamos, Dios siempre nos va a corregir. Él nunca va a tolerar la maldad de nosotros, pero nunca nos va a abandonar. Él siempre nos va a guiar. Dice el Salmo 32:8, te haré entender el camino que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino. Sobre ti fijaré mis ojos. Puedes hacer ese ejemplo y reproducirlo con tus hijos. Fijar tu mirada en tus hijos. Deja de fijarte en otros hijos, en familias ajenas. ¿Qué te importa cómo estén los hijos? Yo de verdad, yo puedo orar, y te lo digo sinceramente, yo puedo orar por los hijos de alguien más, pero de verdad, ningún hijo merece tu atención como tú. Toma responsabilidad de tus pequeños y fija tu mirada en ellos y hazles entender a ellos cuál es el camino que deben andar. Ama a tus hijos, cuida a tus hijos, que tus ojos siempre estén para ellos, que tus ojos no se vayan con otros hijos. No, pero es que yo quisiera que mis hijos fueran como que te valga lo que son otros. Tus hijos son valiosos, tal y como son. Y así como Dios nos hace entender el camino, tú también podrás hacerle entender el camino que ellos deben andar. Y cuando ellos sean viejos y no se aparten de ese camino, te prometo que vas a estar orgulloso de lo que tus hijos serán y se van a convertir. Así como Dios siempre ha permanecido fiel, tú puedes permanecer como un padre fiel. En conclusión, mi querido hermano, para que nosotros podamos asumir todas esas responsabilidades, tenemos que formar, tenemos que disciplinar con amor, aconsejar por medio del Espíritu Santo, escuchar por medio del Espíritu Santo también, orar por nuestros hijos y ser un ejemplo de fe. Y por último, si no tuve ese ejemplo, yo tengo ese ejemplo en Dios. No se trata de ser padres perfectos, simplemente se trata de tomar esa responsabilidad. Y así como nosotros educamos a nuestros hijos, también Dios nos educa a nosotros. Como padres, también es importante pedir perdón. Pedirle perdón a Dios cuando fallamos y pedirle perdón a nuestros hijos cuando les fallamos a ellos. Ahora, quizá, cierro con esto, quizá algunos tuvieron un buen ejemplo de cómo ser padre. Quizá hubo quienes nunca les hizo falta un juguete nuevo, cosas caras cuando eran pequeños, pero hubo otros que crecieron con muchas heridas, con ausencia o rechazo del hombre que debió haber estado ahí. Sin embargo, hoy Dios te llama a ti a romper esa historia, a no seguirla con nuestros hijos y levantar una generación diferente. Y que se pueda cumplir esa palabra que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. El Espíritu Santo puede enseñarnos a ser los padres que nuestros hijos necesitan y sobre todo, Él puede ser también el Padre para nosotros que siempre necesitamos cuando éramos niños. Así que si tú quieres ser
un padre responsable, yo te pido que cierres tus ojos ahí y le puedas decir: Señor, necesito tu ayuda. Como hombres, tratamos de tomar responsabilidades por nuestra cuenta. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a pensar que ya debemos estar listos para todo, saberlo todo y hacer todo. Pero la verdad es que nada nos expone más que el hecho de ser padres. El hecho de cuando nuestros hijos fallan, cuando nuestros hijos se presentan con problemas nuevos, o incluso cuando la vida nos sorprende en medio de nuestra familia. A veces no sabemos cómo reaccionar. A veces no decimos las palabras correctas y se nos olvida que hay alguien tan pequeño en casa que está aprendiendo a ser como nosotros. Por eso hoy te pedimos ayuda a tomar nuestra posición como padres, no ausentes, sino padres presentes, responsables, que amen, que puedan cuidar, que puedan proteger, que no solamente puedan proveer, sino que también puedan enseñar. Que no sean padres que todo se lo dejen en responsabilidad a otras personas, que sean padres que puedan ser amigos y que puedan ser también maestros al mismo tiempo. Que ellos puedan ser el ejemplo primero, claro, definitivo de lo que puede ser la vida con Dios. Señor, forma en nosotros, en cada héroe de la casa, en cada hombre de la casa de Dios y todos los hombres que están viendo este video, que podamos ser padres conforme a tu corazón, que podamos ser los padres que nuestros hijos tanto necesitan y que también nuestras esposas necesitan que seamos. Sana toda herida y ayúdanos a romper un ciclo de maldiciones y abandono y rechazo. Ayúdanos siempre a estar presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.